por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Y seguimos en esta meditación, en esta segunda meditación del retiro de septiembre, que, como decíamos en la meditación anterior, gira en torno a esa gran fiesta que está en el centro, que es el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz. Y nos ayudará, para empezar a meditar con el Señor, lo que nos dice uno de los salmos del Antiguo Testamento. Leemos en el Salmo 31 una alabanza del salmista, del autor del Salmo, una alabanza que dirige a Dios. Y le dice el salmista al Señor: Tú, que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En otras traducciones, esta última palabra, amparo, la traducen por fortaleza, que daría: tú eres mi fortaleza. Quizás a algunos de ustedes les suene esta misma expresión en latín, cuya tú es fortitudo mea. Fíjate qué comparación tan hermosa hace acá el salmista. Dice que Dios es el baluarte, la roca. En la época en que se escribió el Antiguo Testamento, incluso casi hasta nuestros días, hasta no hace tanto tiempo, una parte importante de las obras que había que hacer en una ciudad era la fortaleza. Era necesario rodear a las ciudades con murallas o, en los lugares más pequeños, construir un castillo. Esos castillos medievales que tanto se admiran cuando uno visita los países de Europa. En muchísimos lugares uno ve castillos que quizás arquitectónicamente no son de gran valor, porque se construían con un sentido enormemente práctico, que era protegerse frente al ataque de cualquier enemigo. Si venía una invasión del enemigo, el pueblo entero se reunía dentro del castillo y aguantaban el asedio. Había fortalezas, castillos, bien diseñados que aguantaran cualquier ataque, eran inexpugnables. Otros estaban decaídos o mal mantenidos y cualquier enemigo en un pequeño asalto lo conquistaba, para enorme perjuicio de toda la población del pueblo. Formaba parte, por eso, de las tareas propias de cualquier ciudad el mantener siempre al día, siempre bien mantenido, el castillo o las murallas, para poder refugiarse inmediatamente si venía el enemigo. Y lo que dice este salmo es que nuestra fortaleza es Dios. Tenemos enemigos, esos que atacan nuestra alma. Tenemos el diablo, poderoso enemigo,
capaz de derribar cualquier fortaleza humana. Si no es porque nosotros encontramos que nuestra fortaleza, ahí donde nos refugiamos, aquella que es verdaderamente inexpugnable, es Dios. Eso es lo que dice este salmo. Y si nosotros estamos bien refugiados en esta fortaleza, no hay que temer el ataque de ningún enemigo, porque Dios es nuestra fortaleza, o como también acabamos de leer, nuestro baluarte. Ahí, donde no va a entrar jamás el enemigo, es donde está Dios. Esto lo situamos dentro del contexto de lo que decíamos en la otra meditación, de que hemos de luchar para adquirir las virtudes. Ahí entra la fortaleza, ahora la consideramos desde otro punto de vista como una de las virtudes cristianas. Por la fortaleza somos capaces de poner el esfuerzo que sea necesario para adquirir el bien que perseguimos. Se vive la virtud de la fortaleza si ponemos un esfuerzo proporcional al bien que buscamos. Si el bien que buscamos es pequeño, la fortaleza que hemos de aplicar habrá de ser pequeña. Es desproporcionado a emplear un gran esfuerzo para un bien pequeño. Si el bien que buscamos es grande, habremos de aplicar una fortaleza grande. Por ejemplo, los estudiantes, esos que quieren obtener un título universitario, emplean años para llegar a la meta, que es la graduación. Hay un esfuerzo que es proporcionado y muchos de ustedes tienen seguramente carreras universitarias, recordarán sus años de estudiantes y recordarán el esfuerzo que les supuso, noches en vela, días sin dormir poco, dejar de lado las aficiones, porque tenían un examen cercano y merecía la pena. Este es un ejemplo muy práctico de lo que es la virtud de la fortaleza. Ante un bien grande como es un título universitario, uno está dispuesto a aplicar medios grandes, por lo tanto, uno está dispuesto a esforzarse bastante. Aplica la virtud de la fortaleza, con proporción a un fin tan grande como es el de obtener un título universitario. Y nosotros tenemos el mayor de los objetivos que se puede pretender, que es la santidad. Mejor, el mayor de los objetivos que se puede pretender, que es amar a Dios. Ante un objetivo como es el del amor a Dios, la virtud de la fortaleza nos dice que hemos de aplicar todos los esfuerzos necesarios. Diremos, no hay un fin más importante que este, por lo tanto, no hay nada que merezca la pena más para aplicar nuestro esfuerzo que este. Esa es la virtud de la fortaleza. Vamos a aplicar, por lo tanto, el máximo esfuerzo para obtener este objetivo. Esto es algo que incluso a veces lo hemos leído en el Nuevo Testamento. Dice San Mateo, mejor dicho, en San Mateo encontramos esta expresión del Señor. Dice el Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una expresión dura si la entendemos fuera de su contexto. ¿Qué es eso de que los violentos arrebatan el reino de los cielos? ¿Es que Dios nos está pidiendo que seamos violentos?
¿Es que Dios nos está pidiendo que faltemos a la caridad? La respuesta es que no, obviamente. Lo que nos dice acá el Señor es que hemos de violentarnos contra nosotros mismos, contra las pasiones que tiran de nosotros para abajo. Hace falta ser violentos en este buen sentido, no lo interpretes, una vez más, permitidme que lo repita, no lo interpretes como que Dios te autoriza a ejercer la violencia contra los demás, no, sino que Dios te pide que ejerzas la violencia contra las malas pasiones que tiran de vos para abajo. Una violencia que es espiritual porque se dirige a las pasiones. Es espiritual, pero tiene que tener manifestaciones externas, como veremos. La violencia es contra uno mismo, contra ese tirano que todos tenemos dentro, que nos dice que bajemos nuestra lucha y la pongamos en niveles bajos. Es esa la violencia. Con una expresión de San José María, el reino de los cielos se alcanza a viva fuerza y los que la hacen son los que la arrebatan. El reino de los cielos se hace a viva fuerza. Hace falta fuerza. Mira, si queremos obtener un beneficio tan grande como es el reino de los cielos, si queremos ser santos, si queremos enamorarnos del Señor, no te contentes con una lucha baja, no te contentes con un pequeñito esfuerzo. Qué pena cuando algunos se rinden al primer esfuerzo. Sería como los estudiantes que tienen un objetivo tan grande como alcanzar un grado universitario, como terminar una carrera universitaria, llega el primer examen, un parcial, primer trimestre, ven los folios que se tienen que estudiar, ni les entra la pereza, y no estudian, y ni se presentan, o si se presentan, ¿para qué? Les bochan. ¿Cómo van a obtener un título universitario si examen tras examen les entra la pereza y no estudian? Y sería como si ese estudiante luego se quejara de que la universidad es difícil. Es que es muy difícil la universidad. No, no es difícil, es que no estás poniendo ningún esfuerzo. ¿Cómo querés obtener un grado universitario, un título universitario, si ni siquiera sos capaz de sentarte unas horas al día cuando se acerca un examen? Eso lo hemos de aplicar a esta gran obra que tenemos, que es la santidad. ¿Cómo podemos pretender ser santos si cuando llega un esfuerzo nos rendimos? ¿Qué sé yo? Si nos proponemos levantarnos por la mañana pronto para hacer un rato de oración, llega un día en que nos da la pereza, tenemos sueño y no nos levantamos para hacer la oración. ¿Cómo pretendés hacer la oración todos los días si te entra pereza todos los días? Permitidme que deje claro que no te preocupes si un día te da la pereza, no pasa nada. Al día siguiente te enmendás y te levantás a tu hora para hacer la oración y ya está. No te rindas, no te quedes tirado abajo, porque un día fallaste. Tenemos un enemigo poderoso que es el diablo, te lo decía al principio, y el diablo cuando te pone una tentación, por ejemplo, no levantarte para hacer la oración por la mañana, no pretende que dejes de hacer ese rato de oración. Sí lo pretende, pero no es un objetivo tan a corto plazo. Lo que pretende es que te desanimes. Lo que pretende es que después de ese fracaso digas, yo no valgo para esto, y lo dejes. Eso es lo que pretende. Por lo tanto, ese día que te descubriste con pereza
omitiste la oración de la mañana porque no te levantaste, no te preocupes, al día siguiente comenzás de nuevo con ganas y entonces venciste sobre esa tentación que quiere el diablo. Pero, retomando lo que te decía, no pretenderás ganar el cielo sin ningún esfuerzo. Como no puede pretender un estudiante obtener el título universitario si no estudia. No hay ningún problema porque haya dificultades, vamos a tener dificultades. Cuando el Señor nos llama a la santidad, no nos promete una vida cómoda, nos promete una puerta angosta. No nos promete un camino ancho y cómodo, nos promete un camino estrecho y empinado. Y eso es algo con lo que hemos de contar. Con lo cual, dificultades va a haber. Seguro que vos, que me escuchas, tienes muchas dificultades. En estos tiempos de pandemia hay mucho sufrimiento, hay muchos problemas económicos, familiares, emocionales. Quizás algunos de ustedes que me escuchan han pasado por la enfermedad del coronavirus. Quizás algunos de ustedes que me escuchan han perdido a un ser querido por culpa de este maldito virus. Claro que hay dificultades. Y fuera de esta época de pandemia hay muchas dificultades en la vida, económicas, sociales, familiares, laborales, de todo tipo. Enfermedades, no solo el coronavirus, sino aquellas que cada uno tenga. Son muchas las dificultades. Todo eso forma parte de lo que Dios quiere y eso es lo que hemos de santificar. Hemos de intentar ser santos en la vida real, que es esas dificultades. Las tenemos ahí. Dios las conoce y te llama a la santidad aún con esas dificultades. Cuando empezaste tu lucha, cuando hace quizás un montón de años empezaste a luchar por ser santo, no sabías que ibas a tener esas dificultades. Cuando te decidiste a luchar por ser santo, quizás no sabías que ibas a tener esas enfermedades, no sabías que ibas a tener esos problemas económicos, esas dificultades familiares o qué sé yo, en el trabajo esos compañeros que lo que sea, o tus jefes que no sé qué, o tus subordinados que no sé cuántos. Cuando empezaste tu lucha cristiana, eso no lo sabías, pero Dios sí lo sabía. Y a pesar de eso, te llamó. Mejor, sabía eso y te llamó. Lo mismo lo podemos decir de la pandemia del coronavirus. Vos no sabías que ibas a pasar por esta época de pandemia. Quizás vos no sabías que ibas a pasar por la enfermedad del coronavirus. Vos no lo sabías, pero Dios sí lo sabía y te llamó y te dio la vocación. Y junto con la llamada y la vocación, te dio la gracia para superar las dificultades. No dudes de que Dios que te llama y que conoce las dificultades, también te da la gracia para luchar y superar esas dificultades. Volvemos a lo que decíamos en la primera cita, en el Salmo. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro baluarte. Si no contás con la gracia de Dios, por supuesto que estas dificultades te pueden tirar para abajo, pero contamos con Dios. En una ocasión regalaron a San José María una estatua de un romano, de un caballero romano, falsa, imitación de una antigua, que eran piezas sueltas, parte de una pierna, el torso roto, parte de un brazo, le faltaba la cabeza.
San José María mandó recomponerla con vástagos de aluminio que une las piezas, de manera que se veía completa, sin cabeza, le faltaba la cabeza. Y un día mandó ponerla y mandó ponerla en un patio de Villa Tevere, la sede central del Opus Dei en Roma, y cuenta Pilar Urbano, una de esas noches en que no puede conciliar el sueño, se levanta y toma un libro de San Bernardo de Claraval. En cierta página llaman su atención estas palabras que ya ha leído antes más de una vez. En latín, non est vir fortis pro Deo laborans qui non crescit animus in ipsa rerum difficultate etiam se aliquando corpus dilanietur. No hay hombre fuerte al que no le crezca el ánimo en la misma dificultad de las cosas, incluso si alguna vez el cuerpo quede desgarrado. Saca un trocito de papel de la agenda de bolsillo y ahí la copia con su vigorosa y ancha caligrafía. Al día siguiente, cuando pasa por el estudio de arquitectos, le da el papel a uno de sus hijos: mirad a ver, a lo mejor podríais hacer grabar estas palabras en el pedestal sobre el que coloquéis al descabezado, al romano mutilado. Y ahí está. Uno lo puede admirar en Villa Tevere como enseñanza para todos. No hay hombre fuerte al que no le crezca el ánimo en la misma dificultad de las cosas, incluso si alguna vez el cuerpo queda desgarrado. Hay dificultades, pero ahí es donde nos hemos de crecer. Como te decía antes, el diablo lo que quiere es que quedemos desgarrados. Cuando nos pone una dificultad, lo que queremos es que quedemos destrozados, rotos, como este romano mutilado. Pero el varón fuerte es el que en medio de esas dificultades lucha y se esfuerza por seguir adelante. Mira, la principal dificultad es que nos desanimemos de luchar, que nos cansemos. La principal dificultad, que digamos, yo llevo tantos años, quizás, luchando por adquirir esta virtud, quizás por continuar con el ejemplo de antes, llevo tantos años esforzándome para levantarme, para hacer la oración por la mañana, y me canso. Esa es la principal dificultad, que algún día digamos, me cansé, lo dejo. Nuestra lucha es de largo plazo, de muy largo plazo, de una constancia enorme, de años y de muchos años. Y Dios te lo premiará, ¿eh? Esa lucha de tantísimos años, Dios te la premiará. Por eso, la principal dificultad somos nosotros, que nos cansemos de luchar, que no veamos la mano de Dios detrás de ese mismo esfuerzo, que no veamos a Dios, que es un Padre amantísimo, que permite esas dificultades para que nos crezcamos. Esa es la principal dificultad. Nosotros mismos, el tirano que tenemos dentro de nosotros mismos todos. Una vez más, recordemos, no luchamos solos, es Dios el que nos da la gracia. Hemos de contar con la gracia de Dios, hemos de contar con que Dios nos envía la gracia para luchar, para superar esas dificultades. Y si Dios te pide
que luches durante 20, 30, 50 años para adquirir una virtud, no dudes de que Dios te ha dado la gracia de luchar por 50 años. No te canses. Seguí, continúa. Dijo el Papa Francisco en una audiencia general: no hay que pensar que el don de fortaleza es necesario solo en algunas ocasiones o situaciones especiales. Este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser cristianos en el ritmo ordinario de nuestra vida cotidiana. Como he dicho, todos los días de la vida cotidiana debemos ser fuertes. Necesitamos esa fortaleza para llevar adelante nuestra vida, nuestra familia y nuestra fe. El apóstol Pablo dijo una frase que nos hará bien escuchar: todo lo puedo en aquel que me conforta. Cuando afrontamos la vida ordinaria, cuando llegan las dificultades, recordemos esto: todo lo puedo en aquel que me conforta. El Señor da la fuerza, siempre no permite que nos falte. El Señor no nos prueba más de lo que podemos tolerar. Él está siempre con nosotros, todo lo puedo en aquel que me conforta. Esta cita de San Pablo que el Papa Francisco usa, también te sonará quizás en latín: omnia possum in eoque me confortat, que te puede servir como jaculatoria cuando veas que te vienen las dificultades y te parezcan insuperables. Decirle a Dios: omnia possum in eoque me confortat, todo lo puedo en aquel que me conforta. Puede ser una linda jaculatoria para pedirle a Dios la gracia de superar esa dificultad, de levantar el ánimo, porque podés superar esa dificultad. Lo acabamos de leer en el Papa Francisco: Dios no nos va a poner una dificultad que no podamos superar. Él conoce nuestros límites, sabe perfectamente hasta dónde podemos llegar. Si decimos esto, escucharemos esa respuesta del Señor: no temas, yo mismo te auxilio. Dios mismo vendrá en nuestro auxilio. Dios mismo nos ayudará. Él no nos abandona nunca. Se lo decimos a nuestro Señor, que está en este sagrario, que nunca nos abandone, que nos ayude y que nos llene de su gracia en todas las dificultades. Se lo pedimos también a nuestra Madre Santa María, al pie de la cruz, que ayudó a su Hijo a morir. Ella también está ahora mismo delante de su Hijo en el cielo, ayudándonos, pidiéndole a su Hijo por nosotros. A ella acudimos para luchar y superar todas nuestras dificultades. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.